hace mucho, mucho tiempo, antes de que existieran los coches, la televisión o incluso la electricidad, la gente vivía de una manera muy diferente. No se movían tanto y vivían en grupos pequeños. Pero con el tiempo, estos grupos pequeños empezaron a crecer. Empezaron a construir casas cerca unos de otros, y así, poco a poco, nacieron las primeras ciudades. Pero, ¿por qué la gente decidió empezar a vivir así, junta y en un solo lugar? ¿Qué necesitaba la gente para construir una ciudad y hacer que durara? Una de las razones más importantes para crear ciudades era la comida. Al principio, la gente era nómada, es decir, se movía de un lugar a otro buscando animales para cazar y plantas para recoger. Pero un día, alguien descubrió cómo plantar semillas y cultivar sus propios alimentos. Esto significó que ya no tenían que moverse constantemente. Podían quedarse en un solo lugar y hacer crecer su propia comida. Y cuando mucha gente empezó a cultivar en el mismo lugar, necesitaban un lugar para vivir cerca de sus campos. Así empezó a formarse un pueblo y con el tiempo, una ciudad. Otra razón para construir ciudades era la protección. Vivir solos o en grupos muy pequeños era peligroso. Había animales salvajes y también otras personas que podían querer quitarles su comida o sus cosas. Pero cuando la gente vivía junta en una ciudad, era mucho más fácil defenderse. Construían muros alrededor de sus ciudades para mantener alejados a los enemigos, y podían ayudarse mutuamente si era necesario. Además de la comida y la protección, las ciudades también ofrecían otras ventajas. En una ciudad, la gente podía intercambiar cosas que tenía por cosas que no tenía. Por ejemplo, un granjero podía intercambiar parte de su cosecha por cerámica hecha por un artesano. Esto hacía que la vida fuera más fácil y cómoda para todos. También en las ciudades, la gente tenía más oportunidades de aprender y de desarrollar nuevas habilidades. Las primeras ciudades no se parecían mucho a las ciudades de hoy en día. Eran mucho más pequeñas, y las casas estaban hechas de materiales como barro y madera. No había coches ni autobuses, así que la gente se movía a pie o en animales como burros o caballos. Pero a pesar de ser diferentes, estas primeras ciudades fueron muy importantes. Fueron el comienzo de la civilización y sentaron las bases para las ciudades que conocemos hoy en día. Pensemos en las ciudades antiguas como Babilonia, Roma o Atenas. Todas ellas se construyeron cerca del agua, como ríos o mares. El agua era esencial para la vida, para beber, para regar los cultivos y para el transporte. También estos lugares eran a menudo fáciles de defender, ya que estaban rodeados de agua por un lado. La ubicación era clave para el éxito de una ciudad. Pero construir una ciudad no era fácil. Se necesitaba mucha gente trabajando junta, y se necesitaba un líder fuerte para organizar todo. Los líderes de las primeras ciudades eran a menudo reyes o sacerdotes. Ellos se encargaban de tomar decisiones importantes, como cuándo plantar, cuándo construir muros y cómo defender la ciudad. También tenían que asegurarse de que todos tuvieran suficiente comida y agua. Con el tiempo, las ciudades fueron creciendo y haciéndose más complejas. Se construyeron templos, palacios y mercados. Se crearon leyes para mantener el orden y se inventaron nuevas tecnologías para facilitar la vida. Las ciudades se convirtieron en centros de cultura, comercio y poder. La gente de todas partes quería vivir en las ciudades, y las ciudades se convirtieron en los lugares más importantes del mundo. Hoy en día, las ciudades son muy diferentes de las ciudades antiguas. Son mucho más grandes y están llenas de coches, edificios altos y luces brillantes. Pero a pesar de todos los cambios, las ciudades todavía cumplen las mismas funciones básicas que cumplían en el pasado: proveer comida, protección y oportunidades para sus habitantes. Así que la próxima vez que veas una ciudad, recuerda que tiene una larga y fascinante historia. Recuerda que las ciudades no surgieron por casualidad, sino que fueron construidas por personas que querían una vida mejor. Y recuerda que las ciudades son una parte fundamental de la historia de la humanidad, y siguen siendo el motor del progreso y la innovación en el mundo de hoy.